Yo soy el mayor de 10 hermanos. Cuando llegué del servicio militar me inscribí en arquitectura en la Universidad Central, porque además de amado, soy dulce, porque soy diabético. Y además de eso, entonces soy un amor. Entonces, ¿qué más podemos hacerlo, no? Yo sentía eso, que quería ser sacerdote. O sea, yo sentí como que Dios me puso donde tenía que estar. Bienvenidos a esta entrevista. Hoy tenemos el privilegio de conversar con una persona que ha dedicado su vida al servicio de Dios y de los demás. Su historia vocacional, sus experiencias, alegrías y dificultades nos muestra que más allá de los ornamentos existe un ser con un gran corazón y una fe profunda. Hoy nos acompaña el Padre Amado Carranco y queremos conocer no solo al sacerdote, sino al hombre que está atrás de ese llamado. Padre, buenos días, gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer poder contar y compartir esas cosas que a veces dentro de la vivencia nuestra se va llenando a nosotros también de ese un poquito de hasta de curiosidad de todo lo que se hace en un caminar de vida. Por tanto, pues, bienvenidos y muchas gracias por tomarme en cuenta. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuándo y en dónde nace el Padre Amado? Bueno, las cosas el inicio mismo del nacimiento, yo nací en Atabuela, una parroquia muy pequeñita, de donde juntamente de un hogar en Carranco González, mi papá Amado, mi mamá Luzmila, yo soy el mayor de 10 hermanos, y el modelo es bueno, porque el modelo es 62, y ese modelo es bueno, el recorrido sabe ser malo, pero de ahí es bueno. Y ahí empezó todo un camino y dándole gracias a Dios con la salud y la vida que Dios me da. Usted me cuenta que es el hermano mayor de 10 hermanos. ¿Cuál es esa experiencia de ser el mayor de tantos que siguen, pues de alguna manera su ejemplo, ¿no? Que se siente tal vez, no sé, presionado de tal vez tener que hacer las cosas bien todo el tiempo, para que sus hermanitos después no digan es que como él hizo, también yo pues soy igual o me equivoco, coger de ahí un pretexto, ¿no? La vida siempre ha sido un poquito exigente, ya que la formación siempre, los hijos primeros tienen un pequeño problema, porque los hijos primeros tienen que es donde aprenden los papás a ser papás. Y por tanto, con sus equivocaciones, con su manera de ser, con su actitud, lo único que nos hacen es de pronto formarnos a nosotros lo mejor que se pueda. Y había una exigencia, la exigencia normal, en mi tiempo, en mis cosas. Ahora se me permite decir en mis tiempos porque ya estamos con años encima. Es como para poder mirar la que se tenía una especie de proyecto que el hermano mayor tiene que ser el ejemplo de los demás hermanos. Y por tanto, cualquier acción o cualquier cosa negativa de mis hermanos me decían que yo había sido el culpable porque no he cumplido a cabalidad la misión que a mí me correspondía, haciendo y exigiendo también un poco más la obligación casi de aprender a madurar en algo que no me correspondía, porque solamente a mí me correspondía ser niño hasta cuando me toque las siguientes etapas. Claro, y cuéntenos un poquito de cómo era su infancia. Antes era muy común lo de los jueguitos que hacían en el barrio. Cuéntenos un poquito de eso. Aparte, siempre hemos sido, como teníamos ya algunos hermanos entre nosotros mismos, siempre teníamos el compartir dentro de la intimidad de una familia. Entonces no había mucha necesidad de estar en la calle. Y por tanto, las cosas normales que se iba teniendo, a la medida que se iba teniendo, y con el respeto que teníamos que cubrir, porque yo soy el primero varón, después viene 4 hermanas, o sea, es más fácil que entre ellas jueguen y yo quedé medio excluido, no podía meterme a ellos a jugar muñecas, ni ellos, pero entonces veníamos las circunstancias de formación. Siempre una manera un poquito de sentir de madurez a las cosas que corrían y vamos también con las exigencias que dentro de la vivencia espiritual formativa se iba teniendo, ya que papá siempre como profesor de música, entonces él se encargaba de ir a la escuela a trabajar y no trabajaba aquí en la provincia, entonces la despedida de él era los días domingo de noche y le recibíamos el viernes por la noche. Entonces, en una y otra de estas cosas, a lo largo de la semana teníamos que, era yo, entre comillas, el responsable, el hombrecito de la casa, que casi me obligó un poquito más a madurar antes de tiempo. Y como decía también, en un cierto momento, hasta de una manera burlona, es hasta asumir una responsabilidad que entre mí, nadie me dijo, tú tienes que hacer esto,
pero como que me asumía yo una responsabilidad de algo dentro de la intimidad de la familia y a la cual teníamos que trabajar con esfuerzo. O sea, esa partecita de apoyar, de hacer, de colaborar, entonces siempre ha sido hasta cuando ya vino mi segundo hermano, entonces ella es como que se va haciendo más fácil el momento. ¿Y usted qué tanta afinidad tiene con la música? De ahí es una cosita casi de el oído, como saben decir, que el arquitecto, por más que sea, se queda con el oído y con el compás. Entonces, el estar atento a las cosas, un poco no tan diestro para los instrumentos, excepto un poquito para la guitarra, una que otra cosa para el sintetizador, pero no así tanto, porque la idea que siempre tenía mamá era que los músicos son borrachos. Entonces, o sea, no están en la casa y generan problemas. Entonces, no era una carrera como para decir, igual que mi papá, voy a ser músico. Entonces, esa no era una opción. Habría cualquier otra opción menos la parte de la música. Pero siempre escuchábamos y con mi papá cuando repasaba, ayudábamos a cantar y el oído siempre un poquito afín, bien un poquito afinado como para tratar de, aunque sea con una garganta fea, pero tratando de poner un poco de música. Bueno, vamos a empezando ya a adentrarnos un poquito más al tema. ¿Cómo, cuándo fue que usted ya sintió ese llamado a su vocación? Siempre hay una partecita medio así, medio misteriosa en torno a lo que significa vocación. Siempre hay un algo que nosotros no podríamos entender el principio ni de cuándo. Siguiendo lo que el Papa Francisco en su momento comienza a ir explicando, la vocación no es que empieza en un momento, siempre le acarreó todo lo que significa la formación dentro de una intimidad de una familia. La familia dentro de las cosas que se van viviendo, cómo se va viviendo, cómo se va haciendo, siempre ha sido lo que van marcando en el corazón de cada uno de nosotros. El tiempo de mi formación era sencillo porque como en mis tiempos, vuelvo a lo mismo, no había televisión, entonces concluíamos nosotros la parte de la cena, nos reuníamos en familia y era la parte importante de hacer terminar la cena, era hacer el rosario, y había que rezar el rosario, ojalá o lo más prontito posible, ¿no? Como para poder nosotros ser merecedores de ir al radio para escuchar las radionovelas. Entonces, con eso nos quedábamos hasta con miedo a las películas, las novelas que venían y volando un poco la imaginación, que ha sido una parte importante, pero siempre esa partecita de acompañamiento y de vivencia espiritual, especialmente en los tiempos fuertes, cuando nos invitaban a participar de lo que correspondía, mamá catequista, papá pegado un poco a lo que es religioso, entonces siempre había esa formación. Me encantaba, especialmente cuando las tardes, cuando estaba papá en casa, el momento de contar el Antiguo Testamento. Entonces papá no es que leía el Antiguo Testamento, nos contaba dramatizando, cosa que es parte importante porque como le veíamos a papá y como escuchábamos las radionovelas, era fácil entender la inferencia de voz, una forma de actuar, la cosa que nos hacía atractivo. Y de ahí de a poquito fuimos aprendiendo. Mi formación fue en una escuela católica en La Salle y en Atuntaqui. Y ahí también la formación, igual que todos los demás, no a ninguna hora tuve yo curiosidad de saber qué era sacerdocio, no tuve curiosidad. Ahí dice que es una curiosidad normal, que si los padrecitos tienen pantalones debajo de la sotana. Después me enteré que era sotana. Después, o sea, siempre ese curioso del momento. No me preocupaba nada. Hasta cuando en un momento concreto llegan esas campañas vocacionales. Y hay un hermanito que decíamos hermanito Espinosa porque era franciscano, y él sabía estar yendo, visitando y sabía invitar a las vocaciones. Especialmente les reunía a los jóvenes y les llevaba a azogues, donde era la formación de los estudiantes del colegio, concluían el colegio y seguían la formación franciscana. Entonces, frente a esto es cuando se le ocurre preguntar, ¿y tú querrías ser sacerdote? Uno como cuando de los niños le preguntan, ¿qué quieres ser de grande? O dices, bombero, policía, astronauta. Al preguntarme, ¿quieres ser sacerdote? Dije, sí, pero eso fue una mala idea, porque el momento que yo dije sí, entonces comenzó a frecuentar la casa, a saludar, ¿cómo estás? A preguntarme a mí, y siempre contenía dentro del hábito, tenía unos bolsillos donde sacaba un calendario y ese calendario me entregaba y de pronto algunos caramelos. O sea, en otras palabras, soy convencido, apunte caramelos y calendarios.
Él cree que esta persona que usted me cuenta, el hermano que usted me dice, cree que tuvo algo que ver para que usted se decida completamente a empezar ya su formación. No, sino que era la frecuencia de él, que preguntar cómo estoy, qué está pasando, y era una cosa de estas, porque no tenía yo el encuadre de lo que significaba que era sacerdocio, no sabía, ni me interesaba, porque según los números, cuando contaba mamá de lo que era mi papá, el que jugaba cuando era joven, cuando era niño, jugaba a celebrar la misa con las ropas de mi abuela, entonces esas cosas, pero era mi papá, no era yo. Entonces al final, cuando las cosas vienen, el hermano comenzó a seguir insistiendo. Y cuando ya me tocó ir al colegio, no, ya tercer curso, había la posibilidad de irme a Sogues, me consiguió la media beca. Entonces, la media beca, no soy bueno para los estudios, no soy, hay otros pues, que para no hacerles gastar de abanderados, pero me lo defiendo. Entonces, decía la media beca que nos daban para apoyarnos, pero teníamos que ir a SOES. La otra media beca había que poner la familia para poder mantener todos los estudios. Como ser mayor de 10 hermanos, no podían darse el lujo solamente de encargar con el mensual que trabajaba papá como un profesor, tenía que hacer distribuir para todos, no me podían dar solamente a mí. Entonces papá me dijo que no me podía ayudar, o sea, aunque ilusionado, no sé, es que también las cosas de niño también se da lo que importa. Entonces cuando al final le dicen que la media beca, el hermanito trató en lo posible de conseguirme la beca entera, pero no se pudo. Entonces no fui a continuar el bachillerato en Azox. Entonces continué en mis primeras partes en el Colegio Daniel Reyes en San Antonio. La idea era que había la posibilidad de una materia específica que era arte gráfico. Siguiendo eso, se podía revalidar materias en la universidad y se podía entrar directamente al segundo curso. O sea, quería ahorrarme un tanto también. Entonces, cuando yo me matriculé para el cuarto curso, se entera que la materia se le suprime del pensum, matriculado ya. El cuarto curso me tocó repetir en Humanidades Modernas en el Abelardo Moncayo. Y de ahí terminando el colegio, dijo, no importa el hermanito, no se preocupe, que termine nomás el colegio y yo les llevo a los estudios a esto. Cuando terminé era el tiempo de lo que era el servicio militar. Y el servicio militar, como tengo suerte, era favorecido. Entonces me mandaron, fui al servicio militar y el hermanito, volviendo al tema, dijo, no se preocupe, que cuando venga y les llevo con todo el servicio militar. Cuando llegué del servicio militar me inscribí en arquitectura en la Universidad Central. Estábamos ahí, había que pelearlo duro, porque era en el único lugar que había arquitectura en mis tiempos. Y por tanto, a esa realidad era que teníamos que pelearlo el cupo, porque no era solamente sacar en la CENESID y no sé cuánto, no había que pelear el cupo, porque entre hijos de arquitectos, entre hijos de ingenieros, entre hijos no sé cuánto, posibilidades económicas elitistas que iba dando, a encontrarse uno que venga de la ciudad, venga de la provincia a competir de igual a igual, era difícil. Y el cálculo de papá y mamá no era que aquí te mando una tarjeta y gasta lo que sea. Entonces eran los pasajes, toma esto para los pasajes, esto para el bus, esto para el regreso, esto para que comas, esto para pagar el cuarto donde uno vivía. O sea, era siempre restringido. Y el gasto de arquitectura no es una carrera barata. Entonces, el rato menos pensado, entre semanas se pedía alguna cosa y eran cosas difíciles para armarlas. Entonces, ¿qué dijo el hermanito? No hay ningún problema. Cuando termine arquitectura, les llevo para allá. Ahí es cuando el hermano siempre estaba ahí atrás sobre el tema, pero cada vez que entraba yo a misa, me quedaba mirando y ya como joven ya no me sentaba en las bancas de adelante con papá y mamá, a veces ya me quedaba un poquito más atrás, un poquito ya más rebelde sobre el tema. Me quedaba mirando y mientras se celebraba la Eucaristía, yo sentía eso que quería ser sacerdote, pero salía afuera y decía, no, no, hay que se quede. Entonces se quedaba hasta en la puerta de la salida de la iglesia, pero para atrás, ya nada. Entonces él decía, no, no es de ser posible, no es de poder. Y así también las experiencias y las cosas que se van escuchando frente a la realidad de la vocación de otros sacerdotes, entonces también a uno le bajaba un poquito la velocidad de serlo. Usted me dice que entonces inició su carrera universitaria. Ujú. ¿Hasta qué semestre estuvo o terminó Segundo la... año, estaríamos ya en el tercer semestre Y de ahí se arquitectura. decidió a empezar Y su el formación? tema es que justo en ese tiempo, cuando yo estaba ya en el tercer semestre, es cuando un primo mío, el padre Gilberto, tiene 5 años más que mí,
él se ordena sacerdote. Y nunca supe cómo se ordenó porque no estaba, además estaba con la familia preocupado. Lo que yo sí fui es a la primera misa. Pero viendo la primera misa y participando de aquello, me quedé ahí como me ilusionado de algo, no sabía ni qué mismo me estaba pasando, hasta cuando una prima que es religiosa, hermana del padre Gilberto, me pregunté, ¿qué pasó? ¿Y tú, cuándo te decides? Mala idea, porque todo me sale con mala idea. Le dije, yo sí quisiera, pero me da miedo. Entonces ahí la respuesta fue que los miedos se irán pasando con el paso del tiempo. ¿Qué sentido tiene vendarme la cabeza sin haberme la roto? Y cuando me la rompa, pues ahí me lo pondré, pero ahora nada, hay que echarle para atrás. Hasta ahí me quedé. Más me demoré en decirlo eso, que ella le contó al primo y al primo le avisaron al seminario y al día lunes ya estuvieron del seminario en la casa. Pero así, ¿no? O sea, no hubo tiempo ni para respirar. Cuando el rato hemos pensado, comenzamos de nuevo a hacer la historia. Ya comencé a frecuentar el seminario, a ver si yo era capaz, porque todo mi tiempo ha sido en humanidades modernas y el seminario es filosofía. Y filosofía creo que recibí una horita en un cuarto curso del colegio, una horita. Me acuerdo de lo que era silogismos, de lo que era alguna cosa de estas que después no me acordaba nada. Y otra, llegar al seminario y en el seminario los estudios eran cíclicos. Entonces, cuando yo entré al seminario, fui a recibir las materias del quinto año. Recibir materias del quinto año en una cabeza que no estaba preparada para la filosofía. No soy tan bueno como para recordar la historia universal y tanta cosa. Dígame otra cosa práctica, lo hacía, pero no es para eso. Por eso es que cuando me dijeron, ¿será posible usted que pueda hacer el escudo del seminario? Para mí era fácil. Entonces dije, a ver, ¿qué son los elementos? Chin, 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 chin. Y está quedado ahora como un recuerdo siempre de que lo dibujé, le pinté y puse los colores que a mí me gusta en el seminario. Entonces quedan las historias, ¿vale? Hablando un poquito ya de la formación que usted tuvo en el seminario, cuéntenos un poquito de tal vez los buenos recuerdos, los malos, algo que le haya marcado especialmente en esta etapa de formación cuando usted estuvo en el seminario. Como decía, no estaba preparado para la filosofía. Todo el mundo entendía, todo el mundo preguntaba, todo el mundo daba respuesta. Hubo muchas oportunidades, las cuales ya me tocó irme a solas a la capilla para decirle, Señor, que me disculpe, pero no puedo, no puedo, no puedo. Veía como todo el mundo respondía, todo el mundo era fácil para hacerlo. Decía, Señor, no sé, ¿a qué me trajiste acá? No puedo. No sé, no soy capaz. O sea, por eso es que la filosofía la odio, la filosofía. La teología, estas otras cosas sí, pero era más tragable la filosofía porque nos daban junto con teología, entonces se nos fusionaba. Pero de estas cosas nunca se me quedaron y soy malo para ello. Entonces, no lo digo con orgullo, le digo que de pronto como una debilidad que podía vivirlo, decirle, Señor, hasta aquí nomás, mejor sería regresar. No era tanto el regreso porque ya di el paso, ni por las cosas que se daban, sino porque veía que no era capaz. Entonces, después hablando ya con el director espiritual, me dijo, tiempo tienes, igual que los demás. La biblioteca, ahora ya hay la memoria, con la inteligencia artificial, no, hay biblioteca, hay esos libros que son grandísimos. Yo soy malo para los idiomas, entonces había que aprender latín, y el latín o el otro idioma era el quichua para parte de nosotros, ni el latín ni el quichua, con las justas del español. Entonces decía, Señor, no, 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 y cada vez me iba bajando. Y ahí, pero a mí me llamó la atención porque el curso mío entramos 16 y de los cuales unos se fueron ya, nos íbamos quedando pocos. Veía, decía, pues los creo que son más inteligentes que yo y eran buenos estudiantes y ellos eran los que se iban. Decía yo que estoy aquí, siempre me quedo con esa parte de duda, qué es lo que quiere Dios y hacia dónde mismo me va llevando, ¿no? Entonces, esos miedos ha habido muchas veces en esa oportunidad de saber qué, porque siempre también era la parte que siempre dentro de la familia le íbamos teniendo. Papá me dijo que no había ningún problema cuando fui a estudiar arquitectura. Hemos de hacer cualquier sacrificio para que tú termines, con un solo propósito, que cuando yo concluya la carrera ya pueda trabajar, les pueda ayudar a mis papás a educar el resto de mis hermanos. Pero mientras tanto se quedó comprado un poco de cosas que al final se destrozaron. Claro, ¿cómo fue la reacción de sus papás cuando usted ya
dijo que ya decidió, bueno, dejar la carrera y en este caso seguir con su formación. Era una de esas noches que nunca se pudo dormir porque para un lado, para el otro, cómo empiezo, cómo abordo el tema que le digo. Y se me ocurrió ir al dormitorio de mi papá y mamá y era una mañana y cuando les dije la decisión. Y mi mamá se quedó callada, mi papá fue el que habló, pero a ninguna hora encontré freno. Dijo, pues si esa es tu decisión, le digo que les pedía perdón por no haber concluido la carrera y poderles ayudar en su día. Mi papá me dijo que no había ningún problema de eso, que las cosas se irán dando, que me iban a apoyar el 100 por 1. Por eso es que cuando compartíamos otras vocaciones, porque cada vocación es una historia, y a veces cuando después yo comencé a ser parte de la campaña vocacional de un montón de seminaristas que ahora ya son sacerdotes de muchos años, veía con qué dificultades que se encontraban, ¿no? A veces que de pronto aceptaba el papá o no aceptaba la mamá o las cosas o la economía, se hacía un poquito difícil. Entonces, a veces digo, ¿qué me hubiese pasado si a mí, mi papá o mi mamá me hubiesen dicho que no? ¿Hubiese sido capaz de hacer qué? Siempre me quedó como duda. Claro, cada experiencia de cada persona pues que decide esto, que yo considero que es algo muy valiente, sobre todo, ¿cómo describiría en una palabra su vocación? Es amor, nada más, porque el problema no es, igual se necesita amor, y amar es una decisión, no un sentimiento. Decidí amar lo que yo soy y punto. Y junto a esa decisión, cuando venían los problemas, cuando yo fui a despedirme de mis compañeros en la universidad y les dije que voy a entrar al seminario, todo el mundo pensaba, como ahí a cada rato teníamos seminarios de plasticidad, seminarios de pinturas, seminarios de lo que sea. Entonces voy a entrar al seminario, lo primero que me preguntaron era, ¿seminario de qué? Reunidos todos los compañeros del grupo de trabajo. Entonces, ¿seminario de qué? Le digo, no, para ser sacerdote. Cambió la conversación y encontré una afinidad en ellos, ¿no? Se te veía algo raro, decía, se te veía algo distinto. Yo creo que eso era lo que estábamos queriendo y que te felicitamos. O sea, es encontrar, no sé, una madurez hasta en los amigos en el momento de acompañamiento. Entonces, cuando esa partecita uno se va encontrando, es la fuerza también para poder entender que la vocación, estamos llamados todos, ¿no? Pero es decidir. Igual que se necesita madurez para el matrimonio, se necesita madurez también para el sacerdocio. Entonces, cuando me dijeron, pero mira, ¿cómo te vas a hacer cura viendo tantas mujeres? Entonces les decía que igual ellos, ¿no? Se iban a casar con una habiendo tantas mujeres. Entonces, lo único que me tocaba decir es a la mía, a la que podía ser mi esposa, decirle no, porque mi camino estaba y la vida tenía que continuar. Ellos le dijeron sí a una, a la que tiene, y habrá tantas mujeres, y las otras seguirán en su mundo, en su historia, ¿no? Y ese es el problema, pero es que a veces se hace tan sacrificado, no, es cuestión de amor. En las dificultades, siempre habrá dificultades en cualquier vocación, siempre habrá los retos que se tiene. Cuando yo entré al seminario y me di cuenta de que ha habido un sacerdocio religioso y un sacerdocio diocesano. O sea, yo sentí como que Dios me puso donde tenía que estar, porque de pronto como sacerdote religioso no sé si hubiese podido salir, pero como diocesano sí, porque hay los retos que cada uno tiene en este camino. ¿Qué es lo que más ha disfrutado del sacerdocio diocesano? El planteamiento de que he desarrollado todo lo que he aprendido, todo, todo, todo. Parece que en cada momento Dios me fue preparando para todo lo que después tenía que serlo. Si ha sido parte de lo que he tenido dentro de la formación del colegio de artes plásticas, de los colores y las cosas, me ha servido para tener siempre esa gratitud y ese gustito para la armonía en colores. Arquitectura. Cuando yo entré al seminario, hablé con el obispo, me dijo, desde ahora ya no vas a ser arquitecto de casas, vas a ser arquitecto de personas. Era casi parecido a lo que le dijo Jesús a Pedro, te voy a hacer pescador de hombres. Cosa que me dijeron, pues voy a construir templos espirituales. Pero no tanto fue templos espirituales, porque en todas las parroquias donde he estado, desde la parroquia donde empecé, comencé construyendo mi templo y ahí dejé mi marca también. Es esa partecita donde va entendiendo el por qué, es el estar ahí, las cosas, por eso es que Dios nos fue preparando. Después de la siguiente parroquia me tocó restaurar un santuario y le hice con todo y a mi gusto y a mis normas y a mis cosas y la síntesis que se va teniendo, porque siempre queda, dice el ojito todavía
del arquitecto. Hablando de dejar nuestra marca, ¿usted qué quisiera que recuerden las personas que le conocen cuando ya no esté? Que soy amigo, nada más. A veces uno piensa las cosas no, las cosas tienen que hablar de quién lo hizo. Las personas, es lo que a veces sí me sabe dar un poquito de recelo y veo que sea el padre amigo, ¿no? El padre amado, el padre amigo. El que te queda con esa partecita de que el padre es bravo. Me sabe dar miedo, me da miedo, mi hermano. Es que el padre es bravo. Y a veces de esa cosa le hacen por el tono de voz. Yo no puedo hablar bajito, no puedo hablar bajito, porque el momento que hablo bajito es como que si, como que no estuviese convencido. Y cuando yo te predico con todo mi corazón, mi alegría, mis sueños, mis lágrimas, mis angustias, te predico mi vida. Y por tanto es cuando te digo alguna cosa es que es del Padre bravo. Mentira, no soy bravo. Porque además de amado, soy dulce, porque soy diabético. Y además de eso, entonces soy un amor. Entonces, ¿qué más podemos hacerlo, no? Bueno, las personas que le conocemos y que hemos escuchado sus homilías, hemos estado muy conscientes de que usted dice mucho una frase y es, no te entiendo, Señor, pero te amo. ¿Qué encierra esta frase para usted? Hay muchas cosas difíciles en la vida, trabadas, hay muchas cosas complicadas. No es tan fácil la vida. A veces en el camino van haciéndose y pasándose cosas que el Señor le va permitiendo madurar a cada uno, igual que de la vida del matrimonio, cuando los hijos ya van siendo más grandes, los problemas van siendo más grandes. También uno, cuando ya no se va pudiendo hacer muchas cosas porque los años ya se te vienen encima, cuando las circunstancias y las cosas te van, y a veces digo, Señor, no te entiendo. Porque tratar de ver qué es lo que me estás exigiendo. ¿Por qué me estás pidiendo tanto? Esa de la diabetes decía, Señor, pero te estoy dando todo, te estoy dando todo. Y para más de eso, siempre me decían que, padre, baje de peso, verá su mamá es diabética, verá, es hereditario, verá no sé cuánto. Yo siempre decía, pues no, yo soy gordito, yo soy llenito de amor. Nunca me imaginaba hasta cuando toma tu dulce, soy diabético. Hasta se me acabó la garantía a los 50 años, entonces ahí se acabó todo. Y segundo es la tiroides, que ha sido una parte bien difícil porque siempre me ha descompensado todo lo que es garganta y justo es cuando yo debo hablar más. Entonces de una vez me decía, Señor, quítame todo, pero menos la voz, porque sin esa no sabría qué hacer. Por eso es que cuando reclamo una cosa, yo fui a un médico y me dijo, no, ¿sabe qué? Va a tomarse esta medicación y por favor trate de no hablar al menos unos 3 días. Era un viernes. Entonces, sábado y domingo, imposible. Dije, va a tener que decirme cualquier otra cosa, pero menos hablar, porque es todo, ¿no? Y es para mí es misa, para mi confesión, para explicar, para todo. Entonces necesito siempre esa partecita. Y se me hace difícil. No te entiendo, pero te amo. Te acepto, Señor, como estoy, porque si fuera primero para entenderle, habría muchas cosas que serían difíciles descubrirlas, pero tanta bondad, tantas acciones, tanta riqueza, como el Señor me ha apapachado mucho, mucho, me ha dado golpes duros, 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 y eso es como cuando dice que la rama que da frutos se la poda para que dé más frutos, me ha golpeado duro y me ha quitado las cosas como a veces hasta como Abraham para ver hasta dónde está dura la fe, hasta ver hasta dónde crees, sí Señor, aquí estoy una vez más, pero te quiero, te sigo amando, no resta las cosas, abrazo más mi cruz, acepto mi cruz y a veces esa cruz me aplasta, pero también me sirve como para escalera, para arrimarme en esa misma cruz y para ponerme de pie. Y justo es cuando la vida se da de esa manera, cuando no tengo ni cabeza para mí, es cuando de pronto llega una persona con mis mismos problemas y quiere que le aconseje. Entonces digo, Señor, ¿qué estás haciendo? O sea, me estás chantajeando en ese espacio, ¿no? ¿Qué quieres que le diga a ellas o a él si es que yo no soy capaz de para conmigo? Entonces son bloques que a veces ha tocado aprender. Esos apapachos de la vida siempre he sentido como Dios, porque ha habido vacíos, vacíos feos, unos vacíos cuando ya yo he gritado ya en misa indicando de que no hay chance, no puedo encontrar nada. Y a veces he golpeado así, es que a veces me empodero mucho de en las homilías y no me da lo mismo golpear, gritar o callarme o llorar, porque parece que fue una parte que aprendí en encuentro matrimonial,
que a veces los sentimientos, pues también hay que exteriorizarlos porque son parte de una vida. ¿Por qué tengo que frustrar? ¿Por qué yo no tengo que quedar bien en un show para que los demás me aplaudan, ¿no? Yo tengo que hacer lo que yo tengo que hacer y me siento a gusto haciéndolas. Porque si no sería un funcionario que cumple nada más unas cosas y iría más frío lo que yo estoy haciendo. Hay momentos complicados como los que usted nos comenta, pero igual yo me imagino que deben haber situaciones que son muy hermosas, que pueden vivir los sacerdotes, que las personas, pues, los demás no hemos conocido o no hemos vivido eso. ¿Qué es eso tan hermoso que usted ha conocido, que usted ha sentido al vivir esto como sacerdote? Primero, Dios me dio la oportunidad de bautizar a mis dos últimos hermanos. Saber que me esperó mamá a lo último, pero eso sí, esperó hasta cuando fui diácono. Me ordené diácono a la mañana, a la tarde hubo la misa que celebró mi primo, el padre Gilberto, y yo les bauticé a mis hermanos. Las gracias de poder entender las cosas que a veces te van poniendo la vida. La parte más difícil es cuando de pronto se acerca mi mamá y me dijo, padre, ¿me puede confesar? Yo busqué, pero si quiere yo les llamo a alguien, le pido algo, les llevo a alguna otra parte, no sé, confieso a mi padre. Entonces son cosas que te hace pensar las cosas que uno está viviendo. El momento mismo de la celebración eucarística, cuando uno mismo está teniendo, decir, Señor, ahí, por favor, haz que te ame como te amé primero, que no me vuelva rutinario las cosas. Y a veces tantas cosas vividas, no quisiera que se me vuelva rutina. Y la otra parte es encontrar el cariño, ¿no? Porque a veces tengo la locura de ser el rito de la paz. Y en el rito de la paz rompo la liturgia porque no se debería hacer. A veces vienen los niños a darte la paz. Y sé que te a veces vienen los más pequeñitos, con las justas van subiendo y van dando. La pregunta que yo siempre me hago, ¿qué quieren ellos? Subir esas gradas y darle un abrazo, porque hay unos abrazos grandes, unos abrazos que te acomodan a las costillas. Y son esas cosas que te vienen y te dice la paz, ¿no? Entonces, son cosas que se van marcando, se va haciendo. La satisfacción cuando de pronto llegan acá al despacho algún matrimonio o alguna persona con un montón de líos, y de pronto terminas que al final salen sonriendo y con ganas de vivir, queda la satisfacción del tiempo que se ha ido dando, ¿sí? No se puede cuantificar. De pronto, sí, una vez decía, pero no es problema de cuánto le pago, porque pensaban como que fuera una sesión de psicología, se le debe algo. Yo, no, ningún problema. No, dice, pero usted debe cobrar algo. Dije, no, eso no darle gracias por permitirme ser sacerdote, nada más. Me gustaría que me dé un poquito su opinión, cómo usted vive la parte de los jóvenes, qué tanto a usted le gusta el trabajo que se hace con los jóvenes en la iglesia, ¿usted le gustaría compartir o comparte con ellos? Toda mi formación desde seminarista fui con la pastoral juvenil. Siempre. Tenía mi propio grupo en la catedral. Entonces, en ese grupo era donde yo era Cristo joven y compartíamos con él. Después ya fueron reemplazando otros sacerdotes y alguna cosa, digamos, otros seminaristas, y continuábamos la historia, hasta cuando al final nos damos cuenta de que vivíamos muchas necesidades, y las necesidades era que o amplificación o una guitarrita, o que nos presten aunque sea un amplificador chiquito. Y queríamos siempre restringidos. Pero al final de los finales es cuando ellos ya fueron más grandes. La juventud es una etapa. Estuvieron conmigo los jóvenes. Cuando yo fui sacerdote, ellos ya fueron grandes. Entonces es el ciclo, el trabajo. Me encanta estar ahí. Pero a veces me reclama, me dice, pero ¿qué puede ser usted si ya está viejo? Yo pienso, sí, de verdad que ya estoy viejo, pero de todas maneras quiero mirarles como el abuelo que busca en el joven que sea feliz. ¿Usted piensa que todos los jóvenes tenemos sed de Dios aunque no nos demos cuenta? Todos, todos. Y unos lo esconden. ¿Por qué lo esconden? Porque no quieren sentirse vulnerables. A veces se ponen hasta en contra de Dios cuando se oponen a todo. Pero mientras tanto cuando más difícil está el momento, es de la parte donde la formación de la familia ha habido lío, donde no hay tiempo para que le escuchen. Entonces a veces es el tiempo de escucha.
Y ese es el reclamo cuando hablo y siempre pongo el tema básico, la familia, es que nos falta tiempo para escucharnos. A veces para sermones, es como alguna vez le he dicho a un joven, me vino a avisar eso la mamá delante de él, porque le había dicho, mamá, no, no, para sermones el que da el padre el domingo me alcanza para toda la semana. No, no, ya no más sermones. Entonces, pero se ve que de pronto le escuché ahora para toda la semana, entonces significa que aunque sea una anécdota, aunque sea un chiste, aunque sea alguna cosa, le va retomando a lo largo de la semana. Entonces pienso yo que valió por algo. Bueno, para finalizar, Padre Amado, en este año de jubileo nosotros estamos llamados a ser mensajeros de esperanza. Qué mensaje les daría usted a las familias? Primero, aceptarse como son, como estamos con todos sus desafíos y con todas sus locuras. Segundo, tendríamos que es ponerle a Dios dentro de la intimidad de la familia. Lo han logrado la sociedad, las cosas que se está viviendo, le lograron sacarle a Dios de la familia. Ya no se reza, ya no se va a misa, ya no se vive los sacramentos. El mundo le ha opacado a la iglesia, en vez de que la iglesia brille, está sintiéndose opacada. Entonces cada vez más vamos relegándonos, que siempre el reto es que los jóvenes tienen que cogerle a la iglesia y sacarla de cada una de las cuatro esquinas y levantarla y ponerla donde es. El Papa Francisco reclama siempre, ponga el rostro joven a la iglesia, porque es la actitud. Y a veces me siento frenado frente a los jóvenes cuando digo, yo no entiendo de Free Fire, no entiendo de juegos, no entiendo, no soy tan bueno para jugar las cosas. Es el tiempo. Y les decía a ellos, pero ¿cómo llega a ustedes? Los jóvenes no hablan, los jóvenes no responden, los jóvenes se quedan callados, los jóvenes no quieren saber de Dios. Entonces digo, dígame, papá, mamá, ¿qué es lo que hace usted para ponerle de nuevo el saborcito, ¿no? Es que una cosa es oponerme. Si mi mamá y mi papá son religiosos, yo no quiero ir a misa. ¿Por qué? Porque ellos se han ido tanto y yo no quiero ser como ellos. O sea, en vez de pegarse y ser igual que ellos, no, es bien difícil. Por eso es que la familia necesita, bueno, de nuevo, ser familia donde haya un papá y una mamá, porque el tema es que no hay autoridad y el miedo a la autoridad es a los papás de ser autoridad. Ellos papás quieren ser amigos. Entonces fueron los que de los papás recibieron de formación fuerte. Ahora ellos están viviéndoles con los hijos. Ahora los papás de hoy les tuvieron miedo a los papás de ellos. Ahora los papás de hoy les tienen miedo a los hijos. Entonces, ¿a dónde vamos caminando? Por eso es que me importa mucho y siempre te pongo cualquier tip en cualquier momento sobre la familia, sobre la formación, sobre la vida, porque si no me entiendo yo, ¿cómo puedo entender luego a Dios? Bueno, Padre amado, Dios le pague por este espacio, por esta oportunidad que nos da no solo conocer de usted, sino también de ese detrás que hay de ser de sacerdote. Muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que se vive, pensamos que es algo muy fácil y en realidad no, es una formación constante de todos los días y yo le agradezco mucho por darnos esta oportunidad. Gracias. Lo único que puedo decir que es, no hay nada extraordinario, nada extraordinario. Es igual que yo hubiese decidido ser esposo. Hubiese dedicado mi tiempo a mi esposa, a mis hijos, a mi familia, mi preocupación. Ahora es mi familia, es toda una parroquia, mis preocupaciones son otras y cada uno llevamos lo mismo. Por eso es que no hay más sacrificados que los demás, simplemente es cuestión de amor, porque cuando se ama, el camino es más sencillo. Muchas Gracias. gracias.